Bueno, acá estamos Bueno, con Juan Carlos Gregorini. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? hola, ¿cómo andás, Luca? Un gusto Bueno, la poder verdad que un charlar con vos. gusto. Juan Carlos es un gran amigo mío y un poco la idea era tratar el tema del Imperio Romano. Bueno, el imperio, justamente porque el Imperio Romano es importante en la filosofía, ¿no? Y tuvo mucha influencia sobre muchos filósofos, sobre todo de la Edad Media, ¿no? Y Este, sí, 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 como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, claro, claro. que cristianiza el mensaje de Aristóteles, por Claro, claro. ejemplo. Y cuando consigo a Carlitos, me sorprendió su conocimiento sobre el Imperio Romano, por eso me interesó hacer un video con él, eso les cuento. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas entonces. Dale. Contame más o menos la historia general de Roma desde la fundación de la ciudad hasta que termina el imperio en años. Bueno, a ver, eh, la mayoría de los que conocemos un poco de historia, sabemos que la ciudad, en primer lugar, nace en el año 753 a.C., Sí, sí, el 21 de abril del año 753 a.C., y nace como monarquía. Y hasta el año 509, siempre hablando antes de Cristo, es monarquía. Desde el sí. 509 hasta el año 27 antes de Cristo es república, y desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo es la Mm, etapa más conocida por todos, que es el Imperio el Romano. imperio. Bien, bien. Y después se divide en dos el imperio romano, ¿no? Sí, sí, se divide en el 385, se divide en dos, cuando queda en Oriente, en lo que hoy es Estambul. Antes, en un principio había sido Bizancio y después pasó a ser Constantinopla. Claro, claro. Cuando llega ahí justamente, digamos, el fundador de la ciudad de Constantinopla, Constantino el Grande. Sí, 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 sí. Bueno, una pregunta que quería hacerte, que, bueno, yo cuando recordaba el Evangelio y que habla de que Pilato era un procurador romano en Jerusalén. En cambio, por ejemplo, Claro. Herodes era rey de Galilea, ¿no? Y yo digo, ¿qué Rey diferencia hay entre un sí, procurador y un rey de rey? Eso nunca lo era entendí. rey de Judea, de una tercera parte de lo que el padre le había dejado. El padre Herodes, el Grande, que fue el que construyó el segundo templo, y es conocido por haber sido el autor intelectual de la matanza de los santos inocentes, ¿no? Herodes Agripa, ¿puede ser? No, ese Ah, no. es el hijo, justamente Herodes, que eh, uno de los que juzga a Jesús, justamente. Sí, sí, sí. Ese es, ese sí es Herodes Agripa. El padre Herodes el Grande es el que, eh, en cuyo reinado es donde nace Jesús. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre procurador y rey entonces? Bueno, en este caso, como en muchos otros casos, Roma reconoce una cierta autonomía en una región, eh, dejando a un rey, al rey. En este caso en particular, el rey en esa región fue justamente Herodes Agripa. Mientras que en Jerusalén, lo que es Judea, eh, sí es provincia romana. Claro. Entonces hay un procurador. ¿Qué es el procurador? Alguien que actúa en esa región Sí, sí, en sí. nombre del César, en nombre del emperador. Sí, pero entonces Galilea no era provincia romana. Eh, no toda, no toda, Claro. toda no, no, no. Eh, pero siempre y cuando eh, respondiera a los intereses de Roma. Claro. Por supuesto, era un rey que, digamos,
en la práctica era independiente, gobernaba todo, pero, digamos, eh, siempre respondiendo a los intereses de Roma, Claro, claro, ¿no? está bien. Bueno, Eh, sí, no podía dar un paso sin que Roma supiera qué es lo que iba a hacer. claro. Y otra pregunta que tenía era, yo había escuchado que el término evangelio, está sacado de algo que hacía el emperador en el Imperio Romano, que era como transmitir el mensaje del emperador al pueblo, a la gente, ¿no? ¿Puede ser o estoy equivocado? Eh, siempre, a ver, el término evangelio, bueno, no era tanto utilizado por el imperio, sino eran una especie de anales, ¿no? En donde llegaba a todos los rincones del imperio, propiamente dicho, por supuesto, entre los cuales estaba incluido Judea, que era conocido con el nombre de Palestina. Sí, sí, sí. Llegaba las acciones y lo que iba realizando el emperador de turno. En este caso estamos hablando en esa época del segundo emperador, Tiberio. Tiberio. Entonces, algún discurso o algo eh, grande que realizaba él tenía su repercusión no solamente en la ciudad de Roma, sino en todos los territorios que la propia ciudad había conquistado, ¿no? Claro, claro, claro. Y después, viste que Jesús lo crucificaban, pero por ejemplo a San Pablo le cortaron la cabeza. ¿Por qué Sí, había diferencia? ¿Por qué algunos los crucificaban y a otros les cortaban la cabeza? bueno, interesante pregunta. Eh, bueno, a ver, tengamos en cuenta algo que es importante para un romano, la diferencia que hace. Bien sabemos que San Pablo era ciudadano romano, Claro, sí, él sí, mismo sí. lo dice, Sí, y como ciudadano romano que era, un romano no podía eh, ni debía tener una muerte, digamos, cruel. claro. Eh, entonces, como en el caso de él, que era romano, digamos, al menos de ciudadanía, Sí, sí. no podía tener otra muerte más que como que la que tuvo, en el caso del decapitado, mientras que alguien que no era romano, era bárbaro, término que utilizaban ellos, al que no estaba dentro de los márgenes de la civilización que representaba Roma, moría de la forma más cruenta que había, como en este caso la crucifixión, como la Claro. sufrió Jesucristo, San Pedro, Pedro, que fue el que crucificado. pidió ser crucificado cabeza abajo, Sí, para sí, no sí. morir como nuestro Señor. Y bueno, era la muerte que daban a todos los reos, digamos, Sí, 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 sí. ¿no? O sea, los que no pertenecían a la ciudad de Roma, los que no Claro. tenían ciudadanía romana. Y es una costumbre que no la sacaron, no era propia, la sacaron de los cartagineses una vez que estaban llegando ellos, los romanos, a Cartago, y en un bosque que había a ambos lados del camino, encontraron una avenida de leones crucificados. Leones crucificados. Leones crucificados. Mirá vos. Entonces, ellos tomaron eso y, bueno, Em, dale. entonces, Bueno, te estaba contando, Lucas, sí. que es una costumbre, la crucifixión, que lo sacaron de los cartagineses. Bueno, que Roma empieza a practicarlo no en animales como lo habían hecho los cartagineses, sino en los seres humanos. Sí, sí, sí. Y lo que lo hacían en la muñeca y no en la palma de la mano. Claro, claro, mirá vos. Sí, sí, sí. Porque si lo hacían en la palma de la mano,
el crucificado se desgarraba Claro, se y desgarraba. podía terminar cayéndose y eso no era bueno. Claro, y los judíos mataban apedreando, ¿no? Como con la Claro, sí, mujer sí, sí. adúltera. Sí, sí, sí. La ley judía, la ley mosaica, sí. Decía que cualquier acción tenían que apedrear si es Claro, que lo hallaban como San Esteban culpable a la también. persona del acto, ¿no? Claro. La Ujú. vieja ley del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Listo, listo. Otra pregunta ya más yendo para Roma. ¿Por qué ponían a los gladiadores como entretenimiento? ¿Cómo surgió el tema de los gladiadores? Bueno, en realidad los gladiadores empiezan alrededor del año 264 a.C. Sí, sí, sí. y no de la forma en la que hoy nosotros conocemos. Ujú. O sea, no pelea en la arena, no un combate en la arena a muerte, sino como un homenaje a un fallecido, a alguien de alcurnia, que a esa persona, a ese grupo aristocrático, en Roma se le daba el nombre de patricios. Claro, Patricio. Entonces, en homenaje se organizaba una especie de combate, por supuesto fingido, y Ujú. bueno, lamentablemente después pasó a ser lo que hoy todo el mundo conoce, que es los famosos combates en la arena, eh, y eso lo hacían en la etapa de la República en Roma para ganarse el favor de la plebe y ser votados como cónsules, y en la época del imperio también para ganarse el favor del, de la plebe, como siempre, y no tener ellos ningún drama en Sí, sí, sí. decían. Buenísimo. Y después, ¿cómo funcionaba el Senado, el famoso Senado y el derecho romano? Yo sé que debe ser muy complejo esto, pero algunas ideas que puedas tirarnos para. Porque creo que es famoso el Senado romano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, nace, el Senado nace con la propia fundación de Roma. La República. Cuando Rómulo funda la ciudad, funda el Senado, que digamos hasta el imperio, o sea, siempre existió, incluso durante la época del imperio. Ujú. Nada más que con el imperio era más simbólico la tarea del Senado que otra cosa, pero sí tuvo su papel fundamental tanto en la etapa de la monarquía como en la república. Claro. Ya que en la monarquía los que elegían al rey era el Senado y el pueblo. Sí. Eh, no era hereditaria la monarquía, no es que pasaba de padre a hijos. Había un interregno de 5 días y el Senado y el pueblo elegían al rey. Ujú. Eh, y el Senado es el Senado, es el Senado, era el mayor organismo que la ciudad siempre tuvo. Era Claro. todo un privilegio tener un escaño en el Senado. El que entraba en el Senado era porque tenía méritos. Claro. No, Claro. no puedo llegar yo y decir, quiero ser senador. No, no. Tener que ser una persona respetable, de cierto nivel económico y, bueno, y requerir, y a lo más anciano, a la persona más anciana entre los senadores, se la nombraba como una príncipe del Senado, a Ajá. razón de la edad, ¿no? Claro. ¿Y qué relación había entre el emperador y el Senado? O sea, el emperador tenía un poder de, de tomar decisiones o para tomar una decisión se sujetaba al voto del Senado, ¿cómo era? A ver, en la práctica, el emperador
decidía todo. Pero era, a ver, para que se entienda, durante el imperio Roma vuelve, en la práctica, en la teoría no, a, a lo que fue su primera etapa, el reinado. Ujú. Lo que pasa que ningún romano quería tener rey. Por lo tanto, en la teoría seguían siendo una república que respetaba sus tradiciones, por lo tanto, mantenía el Senado, mantenía los cónsules, Sí, pero, digamos, no eran más que figuras eh, que no tenían ningún peso claro, en el imperio. O sea, por lo tanto, el que terminaba decidiendo todo era el emperador, claro. justamente. Y bueno, otra Pero, pregunta, sí, pero en la teoría no, y entonces Roma contenta porque no tenía rey. claro, supuestamente. Claro. ¿Y cómo hizo el Imperio Romano para expandirse? Porque de pasar a ser una ciudad y una república a llegar a ser un imperio tan vasto como el que llegó a ser, ¿no? ¿Cómo hizo? Este, bueno, bien. Eh, Interesante pregunta. Y Roma siempre tuvo una mentalidad en mente de ser el centro de la civilización del mundo. Ujú. Entonces, si vos sos consciente de eso, vos vas conquistando territorio. ¿Y cómo se Claro. conquista un territorio? Siendo vos un pueblo guerrero, manteniendo un fuerte ejército, y no un ejército así nomás, preparado y con un orden. Ujú. Por lo tanto, y no se podía cometer ninguna falta dentro del ejército romano, Sí, sí, porque sí. era castigado. Vos sos ejemplo, vos sos romano. Por lo tanto, vos vas a un lugar, vos no actuás en nombre propio, vos actuás en nombre de Roma. Y vos a Roma no tenés que dejar en vergüenza. Sos un soldado de Roma. Claro. Por lo tanto, vos no podés dormirte en servicio, por ejemplo. Vos te dormías en servicio, el fruto de eso era la muerte. Claro. Entonces, con esa idea de que vos sos el centro de la civilización y que tenés la obligación de llevar la civilización por todas partes, es que Roma expande, conquista, implanta la civilización romana. Sí, 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 claro. ¿Y por qué el Imperio Romano de Occidente cayó en manos de los germanos? Viste que cuando después de dividirse, el Imperio Romano de Occidente terminó cayendo en manos de los germanos. ¿Cómo sería eso? Bueno, no solamente de los germanos, de pueblos de Asia también, de pueblos más cercanos a Roma también, Sí, empiezan a levantarse por todas partes. Por ejemplo, uno de los más famosos es Atila, sí, Matila. el famoso Atila, llamado el azote de Dios. ¿Que era mongol? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Uno, mongol, sí. Bueno, hubo un momento en que Roma estaba tan apretada por todas partes que ya no tenía material humano para hacer frente a todos los ataques que tenía. Claro, claro. Entonces, por eso, no solamente por los germanos, galos, mongoles, o sea, tenía 10 frentes, 20 frentes Roma, Sí, sí, sí. y no pudo hacer frente, llegó un momento en que no pudo hacer frente a todos a la vez, Ujú. porque ¿de dónde iba a sacar gente? Porque de pronto te estallaba una revuelta en Britania, tenías al norte tuyo Germania, los galos, se te venían encima eh, los mongoles, los, no podías, no No, podía porque ¿de dónde sacabas gente? sí, seguro.
no le fue posible hacer frente a tanto cuando hubo épocas en que sí, porque tenía gente, pero llegó un Claro. momento en que ya no tenía. Claro, claro. Lamentablemente no tenía gente para hacer Sí. frente a todo. Y otra pregunta es, ¿por qué se dividió el Imperio Romano en Occidente y Oriente? ¿Por qué se dividió? Ah, y porque veían que se vio que ya no era era tanto lo que había que gobernar, tanto territorio, aparte ya era un sistema eh, que estaba donde había mucha corrupción. Ujú. Entonces, bueno, había que presentar Claro. algo nuevo. Entonces, por eso es que Constantino funda la nueva Roma, Constantinopla, Sí. y dice, esta es la nueva Roma. La antigua Roma es la vieja, es, la que es corrupta, la que no va. Entonces, él quiere mostrar que esa nueva Roma es distinta a la Roma, digamos. Claro. Aparte era ingobernable, ya la gente no sabía qué hacer, a quién no hacer caso, si por un lado tengo los tribunos que me dicen una cosa, el emperador que deja mucho que desear, Ujú. también el gobernador de tal lugar que se rebela en contra del emperador. O sea, Claro. llegó un momento que era ingobernable todo el territorio, encima con la cabeza podrida, con Ujú. la cabeza que no funcionaba como debía funcionar y bueno, se divide el imperio en dos. Claro. Claro. Bueno, y después, ¿por qué Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial? ¿Y por qué antes asesinaban a todos los cristianos? Bueno, a ver, eh, debe, hay que hacer un poco acá sí de historia. Las religiones orientales, más que nada como zoroastrianismo, el mitrismo, la religión de Egipto, tuvo su momento de esplendor en Roma. Eh, y tenía sus adeptos de esas religiones en Roma. Ujú. Uno de los más famosos, por ejemplo, de los adoradores del culto de los dioses egipcios fue Nerón. Había también, estaba la comunidad judía en Roma, eh, pero bueno, a ver, tanto judíos como cristianos, que los romanos veían que el cristianismo era una secta del judaísmo, Sí, sí. eh, no lo veían con buenos ojos porque ellos creían en un solo Dios, cuando el sistema religioso de todos los pueblos era politeísta. Ujú. O sea, ¿cómo puede ser que estos crean en un Dios que no tiene un rostro? Yo no lo puedo ver a ese Dios del que me vienen hablando. ¿Quién es ese Jesús del que me hablan? Ese, como dice Flavio Josefo, Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese hombre que a mí me vienen y me dicen que murió crucificado, pero que sin embargo vive? ¿Quién es? Claro. Entonces, persigo aquello que no conozco, aquello que me parece que es y aquello que no conozco, lo persigo porque no me resulta, me parece que es peligroso, que me puede contaminar la fe que yo tengo, que vengo practicando. Yo creo en Marte, en Júpiter, Tengo un panteón de dioses y Claro, me claro. resulta alguien que me viene y me dice, vos que sos el emperador, que te consideran Dios, no Sí. sos Dios,
Dios es otro para mí. Bueno, entonces así empezó la persecución y la iglesia de los primeros tiempos tuvo que vivir escondida en las famosas catacumbas, Claro. hasta que aparece cierto personaje llamado Constantino, que en el año 325 Ujú. de la era cristiana firma un tratado, el famoso Tratado de Milán, que permite que todas las religiones existentes puedan practicar su fe dentro del territorio del imperio sin ser perseguidos, Sí. incluyendo entre todas estas religiones, por supuesto, al cristianismo, Ah, que entonces, no, que no hace que se convierta en la religión del Estado. claro, claro, no era oficial, la religión oficial del cristianismo, sí. Él se convierte al cristianismo, Claro. él se convierte, pero no obliga Mirá a vos, no convertirse sabía al eso. cristianismo. Claro, claro. Dice, yo soy cristiano, lo dice abiertamente, yo soy cristiano, pero no obligo a nadie a reconocer a Jesús como Dios. Yo no busco que ustedes se conviertan. Sí, sí, sí. Yo como persona me convierto. Ujú. El que quiera convertirse, que se convierta. Pero el que no quiera y quiera seguir practicando eh, su religión, que lo practique sin temor a ser perseguido. Ahí está. Genial. Claro, claro. Bueno, y la última pregunta era, bueno, ahí entro. ¿Por qué el emperador Marco Aurelio era estoico? ¿De qué era Marco Aurelio? Perdón, no me acuerdo. Bueno, a ver, él, él es más reconocido tal vez para muchos como el emperador filósofo, Sí, sí. que practicaba justamente ese tipo de filosofía, eh, austero, eh, sin grandes pretensiones, sin tal vez con... O sea, la pompa la tenía que utilizar porque él era el emperador y Sí, como medio que se había obligado a utilizar la pompa, pero no porque él hubiese querido utilizarla. claro, claro. Pero eh, vemos que a diario, tal vez en la vida intramuros de su casa, él practicaba la austeridad, cosa que pretendía que todo romano la practicara. Claro. Eh, pero bueno, es algo que en sí no pudo lograr, pero pasó como uno de los grandes emperadores que trató de devolver eh, el imperio a lo que fue en sus raíces, un pueblo, digamos, eh, austero. Claro, claro. De Y, eso, Roma nace como un pueblo de pastores, o sea, de gente que austera, que comía lo que encontraba por ahí en el campo, sí, sí. o de lo que la gente le daba. Sí. O sea, no eran grandes, eh, sin saber, estaban practicando ese tipo de filosofía. Sí. Rómulo y Remo y sus compañeros. Y eso es lo que trató de hacer Marco Aurelio en su etapa como emperador. Claro, claro. ¿De qué año es Marco Aurelio? Perdón. ¿De qué año es Como qué año fue emperador Marco Aurelio? el imperio en ese momento no estaba dividido, era un ¿Pero qué solo año? imperio. Y cien- era en el segundo siglo después de Cristo. Ah, listo, listo. Buenísimo. Así que bueno, esas eran un poquito las preguntas. Así que, bueno, te agradezco mucho, Carlitos, por acceder a este diálogo. Y bueno, espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal, a poner me gusta. También te invito, Carlitos, a hacer un canal de YouTube. La verdad que estaría muy bueno que sigas compartiendo sobre el Imperio Romano. Me parece un tema muy interesante. Y bueno, Bueno, el agradecido soy yo
Mm, de poder hablar de un tema que a mí realmente me apasiona y como a muchos otros también, tal vez, que tal vez no conocen tanto. Los claro. invito a todos ellos a que lean a Tito Livio, a Plutarco y a otros historiadores que puedan tal vez darnos una mayor claridad en lo que fue y lo que significa hoy la ciudad Claro, también para esta parte del Flavio mundo. Josefo puede ser. Flavio Josefo, ¿no es un historiador? También Flavio Josefo, que fue judío y nacionalizado romano. Diógenes Laercio. Era, nació en Judea, era judío, Sí, sí, nada sí. más que fue ciudadano, logró obtener la ciudadanía romana, o sea, digamos, era romano. Bueno, Él listo, listo. escribe desde ese lugar, desde romano. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a vos, saludos a todos. Chao. Saludos. Chau, chau.